50 personas extraordinarias por 50 años. Hola, yo soy Artemio, soy el Rolls Royce del arte mexicano. Y pensar en mi historia con el Carrillo Gil es un poco complicada por dos cosas. Una, porque estoy un poco viejo y entonces es demasiada memoria en la que hay que hurgar. Pero sí te podría decir que mi historia con el Carrillo Gil podría dividirse como en dos, en la personal y en la que me generaron mis padres, por decirlo así, ¿no? Yo recuerdo haber venido en algún momento a ver cosas con mi padre y con mi madre de muy niño. Lo recuerdo porque la rampa me parecía lo más divertido del museo. Después, mi historia personal, tampoco te podría decir a ciencia cierta bien qué recuerdo, pero sí recuerdo haber venido a la exposición de CEMEFO. Entonces, digamos que si marcamos como un punto como de inicio en la vida, digamos como adolescente o adulta mía con el Carrillo, es con la exposición de CEMEFO, quizá un poquito antes. Pero recuerdo muy bien la exposición de CEMEFO. Entonces, a partir de ahí, pues arranca, digamos. Bueno, es que hay demasiadas también, ¿no? Me han tocado muchos momentos del museo como espectador y como colaborador. Me tocó haber participado en exposiciones colectivas, en la exposición de Erógena, me tocó ser curador de alguna que otra exposición aquí, de Art Club 2000, por ejemplo. Otra que estaba recordando ayer que tenía que ver con narrativas y visiones sobre el imperio y que era muy relacionado como con la guerra después del 11 de septiembre, entonces era como un trabajo como más crítico, pero ahí yo era curador invitado, pues. También recuerdo como que mi primera exposición institucional como artista fue aquí. O sea, digamos que aquí arrancó un poco como ese primer paso que va dando uno, ¿no? Como avanzando de las exposiciones que haces en el garage de tu casa o con tus amigos a de pronto la exposición institucional. Y pues mucha fiesta, mucha inauguración, he conocido mucha gente que me ha acompañado en la vida, muchos ligues fallidos. Entonces es como complicado contar una sola. Pero te podría contar que justo cuando se hizo mi exposición, mi primera expo, digamos, individual, el proyecto, que era Rambo 2001, y que fue una expo que generó como bastante ruido, no solo en términos como de la microcomunidad artística que existíamos en ese momento, sino que también como que empezó a venir gente de otros lados y en el radio hablaban de la expo, salió en un artículo sobre Rambo en una revista así tipo de Duda o una revista malísima, pero como de mucho morbo. Y en algún programa de radio de Olayo Rubio y con alguien más hablaban de la pieza de Rambo y decían, pues ustedes vayan y véanla y si no les gusta el arte, pues está oscurito y pueden echarse un fajecito con quien vayan, ¿no? Y eso no es la parte graciosa, sino la parte graciosa es que sí venía gente, pero algo pasó que los costales de yute se llenaron de pulgas. Entonces tuvieron que cerrar la pieza, fumigar el museo. Y pues toda la gente que venía a echarse en los costales de la instalación a agarrarse a besos, pues estaban todos picoteados de pulgas. Te digo, esa me acuerdo. Y así, pues muchas, ¿no? De muchos momentos diversos. No sabría si es una evolución o ha ido mutando, porque yo creo que ha tenido como, esencialmente siempre es el mismo, pero tiene como diversas mutaciones, ¿no? Entonces, yo siento que es un museo, o sea, que siempre ha tenido su carácter único, como de ser un espacio que le abra puertas a generaciones más jóvenes, a los más chavos, un poco como un Kunsthalle
pero en México, un museo donde se corren muchos riesgos, ¿no? O sea, simplemente pensando de la exposición de Semefo, que en sí misma era un riesgo, o a mi propia exposición de Rambo era un riesgo, cuando existió la sala de recuperación, o las primeras revisiones de ciertos artistas que estaban como empezando a tener como relevancia. Entonces creo que es un museo que se caracteriza por ser como un poco audaz, como el más audaz, digamos. Es como que sigue siendo el más joven, pero ya no es un adolescente. Entonces, en la evolución pues ha ido madurando. También el mundo ha ido cambiando, hay ciertas cosas que no sé si podría uno hacer ya, o sea, no creo que una exposición como la del Semefo se podría hacer. Recuerdo mucho también una pieza de Gustavo Artigas que consistía en una motocicleta que se subía por la rampa y salía volando por la ventana y se llamaba Salida de Emergencia. O sea, no creo que hoy en día puedas hacer una cosa así, no creo que pudieras hacer otra vez lo de Rambo, no sé si se podría hacer. O sea, creo que es un museo que está llegando no a sus 50, sino como a sus 20, y eso le requiere un cierto nivel de madurez mayor que a los 15, que es cuando, digamos, nos tocó ese momento a la generación de la que yo soy parte. Siento que es un museo que, a pesar de que sigue volteando a ver a los jóvenes, ya es un poquito mayorcito. Y creo que esa es, digamos, la evolución o la mutación. Yo creo que es un museo que es vital que siga manteniendo la importancia, que siga manteniendo el darle espacio y cabida a los chavos, ¿no? A las nuevas generaciones. Creo que eso es lo más fundamental y creo que hasta el día de hoy pues no ha fallado, ¿no? Y también tiene como todos estos experimentos, por ejemplo, yo como artista haciendo curadurías, hoy mismo artistas, poetas haciendo revisiones sobre la colección permanente. O sea, creo que sí es un museo que se sigue manteniendo jovencito, o sea, que no ha envejecido, solamente ha ido madurando. Bueno, yo creo que el museo, o sea, de manera profesional, te digo, la exposición de Rambo fue como un parteaguas en mi carrera, porque a partir de eso me empezaron a invitar a muchos lugares. O sea, te digo, fue una expo que hizo ruido, fue una expo que tuvo como cierta relevancia, o sea, para mí y para el propio museo, porque, o sea, se abrió hacia otros lados, ¿no? Gente de otros lugares que no habla como constantemente del museo, como te digo, que en ese momento en Radioactivo, Olayo y esta gente hablando de mi expo, o sea, fue como que tuvo esa relevancia. Y profesionalmente para mí, pues ha sido un museo en el que he participado, digamos, en diversos momentos. Yo creo que la última vez que estuve en una exposición aquí en el Carrillo habrá sido hace unos 12 años, hace bastante que no nos reencontramos. Pero en todo el tiempo de esa exposición a antes, pues participé en distintas cosas con el museo, o sea, en distintas exposiciones colectivas. Como tiene esta energía o esta vibra el museo de ser un lugar donde sí puedes de alguna manera como correr ciertos riesgos, pues es un museo donde he pasado de hacer videoinstalación a obra con neón, a distintas cosas que eran como parte de mi proceso como artista y que cuando me invitaban a la exposición yo decía, pues sí, pero ahora ya no estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Y que el propio, o sea, como entidad del museo, o sea, es decir, su equipo curatorial, la dirección, todo esto, pues decían, pues vas, ¿no? Y eso es maravilloso, o sea, que haya un museo que diga, pues órale, saltamos, ¿no? A lo mejor nos va mal, pero vamos a ver. Y eso, pues para mí, en términos profesionales, estuvo increíble. Y en términos personales, pues te digo, hice amigos, conocí gente, hubo ligues que funcionaron, que no funcionaron, o sea, finalmente construyó una parte importante de mi persona. Y es un museo al que le sigo teniendo como mucho cariño por eso mismo. Digamos que si me pusiera como viejito melancólico, te diría que quizá el Carrillo es como el museo con el que más relación emocional tengo yo. Claro, pero digamos que si pensamos que mi primera exposición en el Carrillo Gil colectiva puede ser que haya sido en el 99, he estado con el Museo Carrillo Gil la mitad de su vida.
ahí tenía 10 años, el museo, energéticos, no de edad. Y pues está padre, o sea, a mí me gusta, como me gusta saber que también existo, digamos, en el museo, ¿no? O sea, que quizá tuve más presencia en algún otro momento, pero siempre he existido en él desde que existe mi persona como profesional. Y te voy a decir una cosa, mi primera participación en el museo fue, yo creo que en 1997, en la exposición de Erógena. Entonces, más de la mitad de la vida del museo he estado participando. Entonces, ¿qué se siente? Pues bien, ¿no? Es como crecer con un colega o ver a un ahijado o a un amigo con el que vas creciendo. Entonces, se siente bien. Es curioso de pronto decir, el Carrillo Gil cumple 50 años y decir, wow, yo he estado relacionado con el museo por lo menos 25 años. Entonces se siente bien saber que mi primera expo institucional en el museo resulta de alguna manera tan importante para mí como para el museo, porque sí es una expo que tuvo relevancia en la historia del museo, digamos, o sea, fue una videoinstalación gigantesca, fue como una cosa en un momento donde no había tanto video o tanta videoinstalación, ¿no? Entonces ha sido bonito, está padre, o sea, me gusta. Y antes, pues, como vivía muy cerca de aquí, más o menos, pues, siempre era un museo al que pasaba. El museo es un museo que tiene onda y ha cambiado y cambia y eso está bien, ¿sabes? O sea, hay museos que incluso cuando cambian de director ni siquiera se siente, como que sigue siendo como el mismo monolito. Y en cambio el Carrillo Gil sí podríamos hacer una revisión en relación también a la gente que ha pasado por aquí. Porque así como hemos empezado artistas, también han empezado curadores, también han empezado personas en el mundo editorial, también ha empezado gente en museografía. O sea, es un museo que yo siento que es como un trampolín para el mundo real. No que este no sea el mundo real, el Carrillo, pero sí tiene esa actitud de decir, vente, te vamos a dar chance. Y hay otros museos donde tienes que llegar y demostrar que has tenido 1000 publicaciones o que eres una eminencia para poder participar como curador o como museógrafo, como tal. Y este museo tiene esa frescura que otros no tienen. Yo personalmente le tengo mucho cariño al Carrillo Gil. Bueno, pues espero que sea el primer medio siglo y la verdad es que espero que siga siendo un museo, que siga corriendo riesgos, que siga abriendo puertas, que siga apostando, porque es una apuesta también, ¿no? Es como decir, bueno, pues digamos que si me pusiera a hacer un recuento de toda la gente que yo he visto pasar por aquí y que te sigues encontrando en el futuro o en el presente y dices, ah, mira, y empezó en el Carrillo y de pronto pum, 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 pues no sé, me gusta, espero que siga siendo así, pero mejor, que todas las mutaciones que tenga el museo siempre sean para bien y que sigan pasando cosas increíbles. 50 por 50.